Abre tu Biblia conmigo en el libro de Hechos. Hechos, y no te voy a decir qué capítulo, porque algunos queremos comenzar a leer antes de que nos compartan el pasaje, pero vamos a estar cerquita de Hechos. Hay una frase que leí hace poco que me llamó la atención, y la frase decía esto: era una persona dándole dinero a alguien más y la intención era yo ayudo. Y la frase decía así: yo he aprendido a ayudar porque sé lo que es no tener. Yo he aprendido a ayudar porque sé lo que se siente cuando alguien te ayuda. Entonces hoy nosotros vamos a estar compartiendo acerca de algo muy similar, que es dar. Y no voy a estar hablando de economía, no voy a estar hablando de dinero, no estoy hablando de dar económicamente, pero sí te voy a hablar acerca de la importancia de dar, de lo que tú has recibido, de lo que yo he recibido. En el libro de Hechos es un libro buenísimo donde habla acerca de ya la manifestación total del Espíritu Santo. Tú te vas a recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la gente y se iba. El Espíritu Santo es Dios. Acordémonos que Dios es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios en tres personas. Algunas personas lo enseñan de esta manera: el momento de Dios Padre en el Antiguo Testamento, el momento de Jesús en los Evangelios cuando Él estuvo viviendo, y el resto es el tiempo del Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos ayuda para poder entender y para poder compartir, para poder discernir la palabra de Dios y para poder compartirla con los demás. Bueno, pues en el libro de los Hechos, la gente fue llena del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, estuvieron en una reunión como esta, más o menos, por agradar a Dios, por obedecer a Jesús. Jesús les dijo que fueran a un lugar, ellos se reunieron y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Un hecho histórico, un hecho único y un hecho que le trajo gloria a Dios. A partir de ahí los discípulos pudieron vivir con la llenura del Espíritu Santo y pudieron compartir el Evangelio. También el libro de los Hechos comienza a hablar de la persona que escribió aproximadamente 3/4 partes del Nuevo Testamento, y estamos hablando de Pablo. Pablo fue la persona que Dios escogió para escribir aproximadamente 3/4 partes del Evangelio. Lo interesante de todo esto es de que Pablo no caminó directamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, pero Pablo no caminó con Él. Pero Dios lo llamó, y los que caminaron con Jesús, los que vieron a Jesús, los que caminaron y gozaron con Jesús, Juan, Pedro y todos esos cuates, no fueron tan usados o no escribieron tantos libros como lo escribió Pablo. Pero vamos a ver por qué Dios escogió a Pablo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 9, ahora sí, vamos a estar leyendo Hechos capítulo 9. Vamos a estar hablando la vida de Saulo, que después de ser Saulo llegó a ser Pablo. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas quedaron atrás, viene lo nuevo. Bueno, Saulo era una persona que se dedicaba a matar a la gente, o que buscaba matar a la gente cristiana. Saulo era una persona que no quería a los creyentes de Jesús. Saulo era una persona que no quería nada con las cosas de Jesús. Saulo era una persona que tenía una religión, que pensaba que perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, era algo que tenía que realizar. Ese era Saulo. Pero en el capítulo 9 le pasó algo extraordinario, a partir del 8 al 9, que fue su conversión. El día que aceptó a Jesús, o el día que Jesús se le apareció a Saulo. Y la pregunta del millón para ti y para mí es: ¿te recuerdas cuando Jesús se te apareció, o aún no se te ha aparecido Jesús en tu vida? Esa es la pregunta que podemos estar analizando, y vamos a estar hablando acerca de la gracia recibida. Vamos a hablar de la gracia recibida, que será la gracia compartida. La gracia recibida, la gracia compartida.
La gracia es lo que Dios nos dio en Cristo Jesús para que podamos entrar al cielo cuando nosotros muramos o cuando dejemos esta tierra. Y la gracia que recibimos es la gracia que tenemos que compartir. Tú recibiste la gracia, el favor de Jesús, la salvación es la misma que tienes que compartir, tienes que darle a los demás. Y en el libro de Hechos, habla acerca de Saulo, y mira en el capítulo 9 vamos a estar estudiando estos pasajes, no nos vamos a mover de ahí, así que ponte cómodo, y en la siguiente media hora vamos a estudiar cuál es la gracia que recibimos o cómo tenemos que compartir. Pero en el capítulo 9 de Hechos dice así: mientras Saulo, fíjate, dice, mientras Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Te puedes imaginar, Saulo, tú has visto una persona enojada, o tú eres de esas personas enojadas. Características de las personas enojadas: dos cosas, los ojos como que se te abren más y la nariz también como que se te abre mucho. Ahora vas a estar examinando a las personas a ver, viene enojada porque tiene los ojos muy abiertos o la nariz muy abierta. Cuando una persona está enojada, su rostro se nos refleja bastante. Algunos tenemos el rostro enojado o pareciera que estamos enojados, pero así somos, nacimos ya con esa cara. Pero conócenos y te vas a dar cuenta que no somos tan enojones, no somos tan mala onda. Bueno, Saulo era una persona que estaba enojado contra los cristianos y que los quería ir a matar. ¿Tú conoces una persona mala que tú has dicho, ese no tiene perdón de Dios? Es más, vamos a hacer, pero te iba a decir, vamos a hacer una dinámica, pero no contando al que está enfrente de ti, ¿ok? Piensa en la persona más mala que conoces. No la veas, ok, yo no la voy a ver tampoco. Bueno, pero piensa en la persona más mala que conoces, que tú dices, oh, como decimos en México, ese es más malo que la carne de puerco. Oye, piensa, ¿cuál es la persona más mala que conozco? Uy, por favor, espero que no sea tu papá ni tu mamá, ¿verdad? De perdido, vete al director o al patrón, alguien que dice, híjole. Algunos sí que dicen, no, pues Hitler, no, ese cuate sí fue bien malo, o el Chapo Guzmán, ese cuate fue súper malo. Perfecto, quien tú quieras. Tú vas a decir, esa persona no tiene el amor de Dios, Dios no lo ama, o no tiene perdón de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros decimos. Tú ves las noticias, especialmente en español, y puras cosas malas te dicen. Ya deprimente está que tu trabajo, algunos problemas de tu casa, y luego ves las noticias y puras cosas malas te compartes, que dices, estos cuates, ahora entiendo por qué muchos estamos más tristes, más enojados. Bueno, déjame decirte que esa persona mala que tú piensas que no tiene perdón de Dios, sí lo tiene. Y esa persona mala que tú piensas que no merece el amor de Dios, sí merece el amor de Dios. Así de sencillo. Porque ¿sabes qué? Tú y yo recibimos el amor de Dios. Tú y yo aceptamos el amor de Jesús y recibimos el amor de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio la vida eterna. Bueno, pues Saulo era una persona muy mala, pero requete mala. Saulo era una persona que respiraba enojo y que estaba enojado contra los cristianos. El otro día, platicando con mi esposa, como ustedes saben, pasamos por unos problemas de salud, por algunas cosas que estaban medio incómodas, y estaba hablando yo con mi esposa y le decimos, híjole, ¿cómo es de que nos está pasando estas cosas y el por qué? Y hablábamos y orábamos, y una noche mi esposa me lee un artículo donde en China asesinaron a unos pastores. Y me dijo, bueno, dice, en realidad no estamos tan mal. Dije, no estamos tan mal. Bueno, Saulo era una persona que era el malo de la película. Saulo era la persona que no quería a los cristianos. Y además, ¿sabes qué? Saulo era la persona que conocía mucho de la ley. Es decir, Saulo tenía las características para que no le compartiéramos de Cristo Jesús. Tú y yo no le queremos hablar de Cristo Jesús, o no queremos invitar a la iglesia a personas o que tienen mucho dinero, o que saben mucho de la vida, o que son muy malas. Decidimos no compartírselos. Ves una persona que es muy buena onda, ves una persona que se lleva bien contigo, y tú decides, a esa persona sí la quiero invitar a la iglesia. Bueno, Saulo era la persona que nadie quería tener en su congregación. Es más o menos como que si hoy tú vienes a la iglesia y de repente la persona que tú crees que es muy mala está a la par tuya y dice, uy,
¿Y qué está haciendo aquí en la iglesia? Y tú estás espantado. Espero que no sea en el caso de esta tarde. Pero bueno, algo que sucedió es de que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra sus discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Y tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, es decir, a Jesús, a los cristianos, fueran hombres o mujeres. Ese era Saulo. Y si nosotros vamos a hablar de la gracia recibida, que tenemos que compartir también esa gracia, tenemos que entender quiénes éramos nosotros antes de ser cristianos, tenemos que entender cómo nos portábamos antes de ser cristianos, qué es lo que nosotros, cómo era nuestro estilo de vida antes de ser cristianos, y analizarnos si hemos sacado al viejo yo, o el viejo yo sigue en nosotros y solamente hemos venido a parar a una religión donde los domingos venimos y cantamos. ¿Cómo eras tú antes de ser cristiano? Saulo se convirtió en Pablo, y Pablo fue usado por Dios grandemente. Pero mira lo que hacía este cuate, que quería meter a la cárcel a todos los que estaban ahí. Sin embargo, déjame decirte que Saulo recibió el amor de Dios como tú y yo lo recibimos. Dice la Biblia en el versículo 4, dice: él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta de que dice la Biblia que Saulo perseguía a los que seguían el camino, es decir, a los cristianos? Pero Jesús les dijo: Saulo, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, Jesús está en ti. Por lo tanto, el que se mete contigo se mete con Jesús. Y con Jesús nadie puede, ni Satanás pudo, ni la muerte pudo. Dios le dice a Saulo: tú me estás persiguiendo. Saulo cayó y le dice la voz, le dice, versículo 6: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Lo que le pasó a Saulo en ese momento, según lo que relata aquí el libro de Hechos a través de Lucas, dice que Saulo quedó ciego por una luz que se le apareció. Pero ¿sabes qué? Esa luz se le apareció solamente a Saulo, y la voz solamente le habló a Saulo. Quiere decir que en muchas ocasiones, a pesar de que tú vengas a la misma iglesia, escuches el mismo mensaje, a pesar de que todos tengamos la misma Biblia, que leamos el mismo pasaje, no todos entendemos o no todos escuchamos la voz de Dios, porque Dios es un Dios personal. Por ahí tú estás diciendo: ay, qué bueno que vino esta persona para que escuche. No es cierto, esa persona ni está escuchando. Qué bueno que viniste tú para que escuches la voz de Dios. Qué bueno que tú leíste la Biblia para que tú escuches la voz de Dios. Y se le apareció a Saulo y se quedó un poquito mal porque estuvo ciego. ¿Te puedes imaginar que Saulo era una persona que tenía autoridad, que tenía gente debajo de ellos? ¿Y qué te sucede cuando no ves? Que simplemente nosotros no nos quedamos ciegos, pero cuando quedamos enfermos, ¿cómo te sientes? Ay, es que me siento como un inútil, no puedo hacer nada, me siento muy mal. Bueno, ¿te puedes imaginar a Saulo haber estado 3 días ciego y sin comer y sin beber? Saulo, el primer día que se convirtió, o cuando aceptó a Jesús, comenzó a ayunar luego. ¿Les puedo tirar una pedrada a los cristianos que llevamos tiempo en el evangelio? ¿Me permiten tirarles una pedrada? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Alguien diga: ouch, ouch. Saulo lo hizo inmediatamente. Se puso a ayunar 3 días y estuvo ayunando. Ahora, está el malo de la película, que es Saulo, pero está el bueno de la película, que es Dios. Tú puedes decir: no, pastor, yo acepté a Jesús, y cuando acepté a Jesús mi vida comenzó a cambiar. Perfecto. Dices: yo no era tan malo. De hecho, la mayoría, creo yo, déjame ver a todos, no, pues creo que todos éramos buenos, ¿no? Buenos, bonitos y baratos. Dices: yo no mataba, no robaba, no le hacía daño a nadie. Es lo que todos decimos antes de venir a Cristo Jesús. Yo no necesito de eso porque yo me porto muy bien. Pero Saulo nos da un ejemplo de lo que es la conversión de Dios, porque Saulo, a pesar de que era malo, recibió el amor de Dios.
Así de que la próxima vez que tú vayas a compartir la gracia que has recibido, pregúntate, ¿se la debo de compartir a esa persona mala o solamente a la persona que me cae bien? El evangelio es para todo mundo. El evangelio lo debemos de compartir. Y continúa el relato, porque acuérdate que Saulo era el malo, pero apareció una persona llamada Ananías. Ananías en el versículo 10 dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que es seguidor de alguien. Un discípulo es una persona que está aprendiendo de alguien. Tú trabajas de carpintero y tienes un discípulo al que le estás enseñando la carpintería. Ese es un discípulo. Bueno, también en Cristo Jesús tenemos los discípulos. Los discípulos somos los que seguimos a Jesús, los que creemos a Jesús, los que le obedecemos a Jesús y los que queremos ser más como Jesús. Entonces en Damasco había una persona que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ananías. Ananías era un discípulo de Jesús. Y mira, ay, Ananías en la que se iba a meter. Le dice: Ananías. Jesús está hablando y le dice: Ananías, y le gritó. Fíjate que cuando tiene signos de exclamación la Biblia o cualquier texto es porque es algo así como de emocionante. ¡Ananías! No llegó y le dijo: Ananías, Ananías. No, Ananías, le habló Dios. Y Ananías respondió, le dice: aquí estoy, Señor. Cuando Dios te habla por tu nombre, ¿cómo le respondes? ¿Me está hablando a mí o me está hablando a mí Dios? ¿Será a mí o al que está al lado o a quién? O le respondes como Ananías dijo: aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Siguiente pedrada para nosotros los creyentes. Eso está bueno. ¿Oras? Se les fue así. Pablo se acababa de convertir y ya estaba orando. No estaba esperando que le dieran el curso de oración, ni que lo invitaran al culto de oración, ni que le dijeran: ponte a orar. Saulo ya estaba orando. Dice: está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Qué onda con este cuate? Que era bien malo, estaba en contra de los cristianos, pero de repente conoció a Jesús y le dijo: sí, Señor. Se puso a ayunar 3 días, voluntario o voluntariamente, no importa, pero lo hizo por 3 días. Se puso a orar y Dios ya le estaba dando visiones. Dios ya le estaba dando visiones a Saulo cuando tenía poco tiempo de haberse convertido. ¿Cuál era la razón? Porque Dios lo había escogido para que hiciera algo, y Dios lo había apartado para que compartiera algo, y Dios lo había llamado porque lo quería usar. Bueno, pues el mismo Dios que escogió a Saulo, al mismo Dios que Saulo oraba, es el mismo Dios que te escogió a ti, y es el mismo Dios que debemos orar, y es el mismo Dios que le debemos decir como Ananías: aquí estoy. Ahora, lo interesante de este pasaje es de que Ananías sabía quién era Saulo. Eso es lo interesante. Vamos a pretender que yo les digo: oh, ¿qué crees? Que te digo, que te hablo por tu nombre. Tú respondes: sí. Yo te hablo por tu nombre. Hasta el micrófono se enojó, Y tú me dices: sí, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, sí, espérame, ¿qué pasó? Lo que me pidas, dime. Como dijo el pastor, ¿verdad? Rana y yo salto. Ponme la música y yo la bailo. ¿En qué te puedo ayudar? Y que te digo: ¿sabes qué? La persona con la cual estás sentada, la persona que está a tu lado derecho, le tienes que compartir el evangelio. Y tú vas a decir: no, pero ¿cómo? Pero no sabes que era bien malo esa persona. ¿No sabes lo que hacía? ¿Estás seguro? ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos puesto, y me da risa porque yo lo hago seguido, nos ponemos a discutir o no discutir, pero nos ponemos a platicar con Dios y queremos hacer entrar en razón a Dios de lo que nos está pidiendo? No sé si a ustedes les pasa. Yo seguido, tienes que ir a hacer esto y tienes que hacer otro. Dios, pero no sabes que me acabo de despertar. Dios, no sabes que estoy bien cansado. Dios, no sabes que no quiere nada.
Dios, ¿no sabes que no me alcanza? Dios, ¿no sabes que no sé? Dios, ¿no sabes que no puedo? Dios, ¿no sabes que alguien más lo va a hacer? Y me le pongo a discutir a Dios, ¿por qué no hacerlo? Bueno, Ananías le dijo lo mismo a Dios. Y si no me creen, leámoslo en la Biblia. Le dice, anda, versículo 11, anda, ve a la casa de Judas en la calle, el versículo 12, y le dice, en la casa de Judas, en la calle derecha, y pregunta por un tal Saulo, está orando, y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió, sí, Señor, yo voy a ir, sí, Señor, aquí estoy, e inmediatamente, Padre, para allá voy. Mira lo que le dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes, dice autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ananías le estaba diciendo a Dios quién era Saulo. Es que Dios no sabía quién era Saulo. Ananías le estaba explicando a Dios, ¿no te das cuenta? Y es exactamente lo que nosotros le decimos a Dios cuando el Señor nos pide que hagamos una actividad para Él o que realicemos algo para Él. Dios, ¿no sabes que no me alcanza? Y Dios, sí es cierto, ¿verdad? Discúlpame, es que estaba tan distraído escuchando la oración de otro pastor que sí, yo sé que a ti no te alcanza, discúlpame. Dios, ¿no sabes que es bien mala onda esa persona y no me quiere? ¿No sabes que esa persona no quiere que yo me junte con él? ¿No sabes que esa persona no quiere que yo le hable de ti? Y me puedo imaginar a Dios, discúlpame, hijo. Hijo, de verdad, discúlpame, porque sí, se me olvidó que es bien malo esa persona. O cuando te dice que tienes que ayudar, ayuda, haz algo. Señor, ¿no sabes que trabajo las 24 horas, Señor? ¿No sabes que yo me canso mucho, Señor? ¿No te das cuenta, Padre, que me la paso trabajando y luego en la casa y los hijos? ¿Que no sabes que no me alcanza el tiempo? Yo me puedo imaginar al Señor diciendo, tienes razón. Es más, cambiemos de posición. Tú sé Dios y yo voy a ser un simple mortal como tú. Dios sabe todo. Y si Dios te pide que hagas algo, es porque sabe que lo puedes realizar. Y si Dios te pide que hagas una tarea, es porque sabe que la puedes hacer. Y si Dios te pide que hagas una actividad para Él, es porque te lo está confiando a ti. No le está confiando a nadie más. Pero muchos somos como Ananías, ¿verdad que sí? Ponemos pretexto, es que no sé. Hermanos, vayan y prediquen el evangelio, vayan e inviten a la gente a la iglesia. Y Ananías, no, pues es que no me alcanza el tiempo. No, es que no puedo. No, es que no sé. Y ponemos un montón de pretextos. ¿Y qué hubiera hecho Ananías si fueras tú? Si tú hubieras sido Ananías, ¿qué hubieras hecho? ¿Te animas y vas a ver a ese cuate que es bien mala onda y que dice que ahora es cristiano? ¿O le dices a Dios, ¿sabes qué? No, mejor espero la siguiente ballena. Ya es que la ballena se comió a Jonás. Bueno, espero la siguiente para que me trague también a mí. ¿Qué haría? Vamos a ver lo que le dijo Dios a Ananías. Y le dice versículo 13, ve. Pero ahora sí ya Dios volvió a levantar la voz. Ve. Uy, como cuando tú se la levantas a tus hijos. Cuando tú le dices a tus hijos, limpia la cama, haz la cama por favor. Mami, pero ¿para qué si me voy a dormir más al rato? ¡Que la limpies! Ok, mami, ok. Bueno, yo creo que ese ve era muy similar al que la mamá, porque los papás no, al que la mamá le dice a sus hijos. ¡Que la limpies, te digo! ¡Ve! Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Versículo 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Te das cuenta de que aquí el malo de la película era Saulo? Pero también el malo de la película se estaba haciendo alguien que era un discípulo de Jesús. Ananías, te lo puedes imaginar en la iglesia levantando las manos. Te lo puedes imaginar en la casa leyendo la Biblia. Te lo puedes imaginar de noche orando al Señor.
pero cuando Dios le dio una instrucción, le quería desobedecer. Ouch, ouch. Porque pareciera que muchos de nosotros también somos buenos, pero cuando Dios nos da una instrucción, le decimos por qué no tenemos que realizarla. Y le dice: yo le voy a enseñar a Saulo, no tú, Ananías, no tú. Yo le voy a enseñar, lo voy a usar y él va a padecer por mi nombre. Les platiqué esto tiempo atrás, que cuando antes de yo entregar mi vida a Jesús, antes de yo hacerme cristiano, yo pensaba que era bueno, pero era bueno comparado con Saddam Hussein, era bueno comparado con Hitler, era bueno comparado con los que hacen, con el Chapo Guzmán y Caro Quintero, con esos cuates yo era bueno. Y yo decía: yo no necesito de Dios, yo no necesito de venir a la iglesia, no necesito esto, porque pues al final de cuentas pues Dios me quiere y todo. Y cuando comencé a venir a la iglesia cristiana, les platiqué que yo me burlaba del pastor, les platiqué que yo me reía del pastor. Así que tengan cuidado si tú te burlas o te ríes del pastor, que termine siendo uno. Ahora soy pastor yo también. Así de que búrlate de mí, búrlate del pastor, ríete del pastor y mira dónde vas a terminar, predicando el evangelio. Y yo me burlaba del pastor, me reía del pastor, y llegando a la casa con mis papás yo le decía: ese pastor me cae mal y es bien creído y mira, y se cree que sabe todo. Y luego la gente pasaba y oraba el pastor por él y decían: seguro que les paga a esas personas, seguro que les paga para que pasen al frente y cuando ora se caen. Eso se le llama paleros en mi rancho. Yo decía, y bueno, el Señor por su misericordia, por su amor, me hizo entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que soy un pecador, y por su misericordia me apartó, me escogió para ser hijo de Él. Y bueno, ahora yo soy un pastor. Ahora yo no tengo nada que ver con Pablo. De Pablo ni la P tengo. Bueno, sí, de predicador, nada más. Pero este cuate escribió, sufrió por el evangelio, pero Dios lo llamó y le dijo: yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mí. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si tú eres una persona que en verdad has entregado tu vida a Cristo Jesús plenamente, que tienes la salvación de tu alma, déjame te digo algo: hay momentos que tú vas a sufrir por la causa de Dios, y esos momentos, esos sufrimientos no significan golpes, pero sí significa que vas a tener que dejar de expresar tus emociones o dejar que tus emociones malas froten, que vas a tener que sufrir en muchas ocasiones en decir: sabes que estoy muy cansado, pero tengo que ir a visitar a esa persona. Sabes que vas a sufrir algunas ocasiones que dices: ay, es que les hablo de Jesús y se ríen de mí. Vas a sufrir muchas ocasiones en que Dios te va a decir: ya compartiste el evangelio, y tú vas a decir: ay, no, es que no he podido, y vas a sufrir porque vas a querer compartirlo y a lo mejor no vas a saber cómo hacerlo. Eso es parte del sufrimiento que hoy en día nosotros tenemos, especialmente en nuestra región. Saulo, a él sí sufrió mucho, y él sí sufrió en demasía. Jesús sufrió mucho hasta morir por compartir el evangelio. En otros países la gente sí sufre físicamente, han perdido la vida por compartir el evangelio, pero es por compartir el evangelio. Nosotros aquí en Estados Unidos, en la región donde estamos, no tenemos que sufrir más que el negarnos a nosotros mismos y el negarnos a querer vivir la vida como Ricky Martin, la vida loca. Porque muchos de nosotros, esta semana yo hablaba con una persona, yo le decía: bueno, tienes que comenzar a vivir para Jesús y dejar de vivir para las cosas, porque lo único que estás haciendo es vivir para ti. Mis sueños, mi trabajo, mi familia, mi dinero, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y cuando entregas tu vida a Jesús, debes de perder esto por vivir para Cristo y para que tú puedas compartir con los demás. Así de que a Dios le plació que Saulo fuera llamado. Pero iría Ananías, vamos a ver, y con esto me estoy apurando para terminar. Iría Ananías. Ahora, para aquellos que les gusta leer la Biblia, en el capítulo 22 de Hechos,
se menciona Ananías. Ananías se menciona 2 veces nada más en la Biblia. No es el que le mintió al Espíritu Santo, ese era otro Ananías. Pero este Ananías se habla aquí en este capítulo y en el 22. Y en el 22 Pablo, ya siendo Pablo, relata quién era Ananías. Y en el capítulo 22, versículo 12 en adelante al 16, dice que Ananías era un hombre devoto a Dios, un hombre que conocía la palabra, un hombre que tenía el respeto de las personas alrededor. Ese era el discípulo Ananías. Si hoy pudiéramos decir tu nombre, la gente podría describirte como, oh, es una persona que lee la Biblia, es una persona que asiste a la iglesia, es una persona que tiene el respeto de la congregación y de los que están afuera. Ese era el discípulo Ananías. Y Ananías fue y le dice, versículo 17, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ojalá que hoy en día, que salgamos de este lugar en esta tarde diciendo: yo quiero ser como Ananías. ¿Te puedes imaginar a Ananías después de compartirle con Dios? No, Señor, yo no voy a ir, yo no puedo porque es bien malo. ¿Sí sabes a dónde me estás enviando? Y Dios le dice: tienes que ir. ¿Te puedes imaginar a Ananías? ¿Tú crees que Ananías iría bien contento? ¿Tú crees que Ananías iría como: wow, qué buena onda, el malo ya se convirtió, déjame voy y le comparto de Jesús? Yo, en mi poca imaginación, no tengo mucha creatividad, tengo mucha imaginación, pero lo que yo pienso de Ananías es yendo y: ay, Señor Jesús, ay, Padre Santo, Señor, que si se haga tu voluntad, que a ver, Señor, de esas veces que tú le dices: Señor, si es tu voluntad, a ver, que cierre mis ojos y cuando los abra, haya un elefante aquí enfrente de mí. 1, 2, 3. Oh, no apareció el elefante. Yo me puedo imaginar a Ananías yendo en camino y orando: y Padre Santo, ¿qué voy a hacer? Pero si me mata y si me agarra. Yo me puedo imaginar a Ananías sufriendo. Pero sin embargo también me puedo imaginar a Ananías cuando entró y le pone las manos a Saulo y le dice: hermano Saulo, no vengo yo, vengo en el nombre de Jesús, recobre la vista y tú le vas a hacer un instrumento para el Señor. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que le pasó a Ananías! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si alguien te dice: ¿puedo orar por ti? Por favor, dile que sí. Si alguien te comparte el evangelio, por favor, dile: gracias por compartirme el evangelio. Pero Ananías fue y luego dice la Biblia que Saulo pasó tiempo con los discípulos. En el versículo 20 dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Los discípulos, personas creyentes, personas que buscaban de Jesús, esos eran los discípulos. Saulo pasó tiempo con ellos. ¿Qué serían las pláticas? ¿Qué te imaginas que serían las pláticas? Estaba Saulo, el que había sido mala onda, el que los quería arrestar, el que nadie lo quería, que se juntó con un grupo de discípulos. ¿Qué serían las pláticas? ¿De qué estarían hablando? Si tú fueras Pablo, ¿qué harías en este momento? Si tú fueras de los discípulos, ¿qué harías en este momento? ¿Qué serían las pláticas que tuvieron? Porque dice que se quedó un tiempo con los discípulos. ¿Cuál sería la plática? Seguramente que yo vuelvo a mi poca imaginación, seguramente que sería la plática de: Saulo, ¿y cómo se te apareció el Señor? Yo me puedo imaginar a los discípulos: Saulo, ¿cómo se te apareció el Señor? ¿Y viste la luz? Y Saulo, me puedo imaginar a Saulo diciendo: no, y me quedé ciego. Y me puedo imaginar a Saulo diciendo: hombre, y me quedé sin comer por 3 días. Y los discípulos asombrados del poder de Dios, de que una persona que creemos que no merece la salvación lo está teniendo y es instrumento de parte de Dios. Me puedo imaginar a los discípulos y luego diciendo: ¿y quién te apareció? Ananías. Y me puedo imaginar a los discípulos: no, Ananías no, pero si es bien miedoso, no puede ser. Ananías, el que no quería obedecer a Dios. No, Saulo, ¿quién fue? Yo me puedo imaginar esas pláticas. Pero también me puedo imaginar dentro de las pláticas hablar de la palabra de Dios, hablar lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer, hablar lo que ellos aprendían. Y en el versículo 21 dice que Saulo se paró y se fue a predicar el evangelio y se fue a decirle a la gente que Jesús es el único camino al cielo, que Jesús es el único camino que te va a llevar a la vida eterna, que Jesús es el Hijo de Dios, que no es ninguna religión,
Eso fue lo que le aconteció a Saulo. En estos pasajes vemos a Saulo, el que era malo, vemos al Dios, el que ama a todo el mundo, vemos a Ananías, el instrumento que no quería ir por temor a quien era Saulo, pero que por obediencia fue y le compartió y oró por Saulo. Y también vemos a los discípulos que pasaron tiempo con él. Todo esto, iglesia, nada más para compartirte lo siguiente. Tú y yo fuimos llamados y recibimos una gracia que es la salvación por medio de Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, la gracia que has recibido es de que todos tus pecados fueron borrados, que todos tus pecados fueron echados lejos de ti y que cuando mueras entras al cielo. Esa es la gracia, porque no merecíamos entrar al cielo. Por lo tanto, esa gracia que hemos recibido no te la puedes quedar. La tenemos que compartir con los demás. Tenemos que hablar ese mensaje. La mayoría de nosotros usamos las excusas de Ananías, de decir, yo no puedo predicar, yo no puedo hablarle del evangelio a la gente porque no sé. Ananías le puso unas excusas a Jesús, pero nuestras excusas en este día es, yo no sé, o yo no tengo tiempo, o se van a reír de mí, o la verdad es que estoy muy cansado, o mira, es que no hay quien quiera, es que a nadie me va a escuchar, es que ni van a venir, y le ponemos un montón de excusas a Dios. Pero así como Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por Saulo, también hoy en día Dios sigue interesado en que la iglesia, todos los salvos, todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, oremos por los demás. Nuestras excusas son, señores, que no me alcanza el dinero, señores, que tengo que trabajar más fuerte, señores, que no conozco a la gente, señores, que todavía no estoy muy bien, señores, que primero me pongo bien contigo para después compartirlo. Y así le vamos dando vuelta, y mientras la gente se está muriendo sin Cristo Jesús, y sin Cristo Jesús no van a entrar al cielo. Así de que, iglesia, yo entiendo que Jesús vino a darnos una vida y vida en abundancia. Yo entiendo en que todos nosotros queremos vivir en la paz de Jesús y queremos vivir en la prosperidad. Que Dios me dé, que Dios me transforme, que Dios me cambie, que Dios me bendiga. Queremos eso. Pero de la misma manera como tú recibiste una gracia, tienes que compartir el evangelio con los demás. Porque sabes que así como Saulo fue escogido, también tú y yo fuimos escogidos. Y no nada más para cantarle a Dios, no nada más para pedirle sus bendiciones, sino también para compartir el evangelio con los que no lo conocen. Y esa es tarea de todos nosotros. Esta semana escuché de un equipo de fútbol de España. Está el equipo que se llama el Barcelona, un equipo de fútbol soccer en España, pero sí de los más grandes, de los más poderosos, de los que más ganan campeonatos, de los que más dinero tienen y cuentan con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Ese es el Barcelona, el odiado por muchos. Ese es el Barcelona. En esa misma liga de España hay un equipo de primera división que se llama el Leganés. Ese equipo es el último de la tabla general. Es más, como ya no va a jugar en primera división, sino que se va a ir a otra división. Pero este último equipo es dirigido por un mexicano, Javier Aguirre, y salió a conferencia de prensa para decir, es que no se vale. Dijo, este equipo Barcelona vino y me acaba de comprar a uno de mis mejores jugadores, o al mejor jugador que tengo. Este jugador nosotros lo compramos por 2 millones, no, como 4 millones, y le dieron 30 millones por él. O sea, el dinero vino y nos lo llevó. Dijo, este equipo Barcelona no necesitaba otro jugador, pero como somos equipo pequeño, pueden hacer lo que quieran. Y estaba triste porque se llevaron a su mejor jugador, porque es un equipo pequeño. Y el jugador aprovechó la oportunidad para decir, bueno, este es un equipo chico, entonces yo me tengo que ir a otro mejor. Posiblemente al jugador le va a convenir, quizás no, porque no tiene muchas probabilidades de jugar. Pero algo que me llamó la atención es que después le dijeron al Vasco Aguirre, le dijeron,
Bueno, si no tienes muchos jugadores, los tienes que hacer. Tienes que formar varios jugadores de aquí para que puedan hacerse buenos y ayuden al equipo. En muchas ocasiones, cuando tú vienes a una iglesia pequeña, quizás te motivas más el asistir a una iglesia más grande porque hay más gente, o porque hay más actividades, o porque pueden hacer mejores cosas para ti, para tu familia, y tú eres libre como este jugador de orar y de ir a donde tú quieras. Pero algo que Dios me habló a través de esto es: muchachos, si tú y yo queremos que el reino de Dios se extienda aquí en Casa Adobes, tenemos que hacer jugadores. Tenemos que hacer jugadores. Tenemos que hacer personas que vengan a la iglesia como tú. Tenemos que hacer personas que oren como tú. Tenemos que hacer personas que apoyen la iglesia como tú. Debemos hacer personas que asistan a las actividades como tú. Queremos hacer y debemos hacer personas que apoyen en sus finanzas como tú. Debemos hacer personas que discipulen como tú. Debemos hacer personas que crezcan espiritualmente como tú, para que entonces Dios siga trayendo gente y sean salvos aquí en la iglesia. Como Ananías, muchos hemos dicho mejor no, y le corremos. Pero espero que hoy en día, iglesia, tú me ayudes para que seas de las personas que digan: yo voy a ser como Ananías, que voy a ir a orar por la gente, y voy a ser como Pablo, que Pablo se convirtió y fue y les predicó el evangelio a los demás. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Pablo. Y en este pasaje vemos algunas cosas. Vemos una persona muy mala que se convirtió, un Dios muy bueno que le mostró su amor, y una persona cristiana que no quería obedecer. Y yo termino diciéndote esto: Dios te llamó no solamente para que disfrutes las bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia, sino que también te llamó para que tú compartas la gracia de la salvación con los que no lo conocen. Tú y yo, en nuestras manos tenemos la respuesta para que en las escuelas existan mejores niños, para que en los trabajos existan mejores empleados, para que en las familias existan mejores relaciones. Y eso se llama compartirles a Cristo Jesús. Tú has cambiado porque Jesús está en tu corazón. Tú has dejado de hacer muchas cosas malas porque Jesús está en tu corazón. Tú has motivado a vivir de una manera diferente porque Jesús está en tu corazón. Tú ya cambiaste. Es el tiempo de que esa gracia que recibiste la puedas compartir con los demás. Saulo inmediatamente no esperó 1 año, 2 años, 3 años, no esperó a saber toda la Biblia, no esperó a cambiar totalmente, no esperó hasta que fuera santo y puro, no esperó hasta que los hermanos le enseñaran. Él inmediatamente, después de pasar tiempo en oración, inmediatamente después de pasar tiempo con los discípulos, se fue y se les predicó el evangelio. Yo no sé a cuántas personas tú les has predicado el evangelio, pero te voy a invitar para que, porque no se convierten, porque no aceptan a Jesús, no lo dejes de hacer. Nuestra labor es de predicar el evangelio. La labor de Dios es de convencerlos. Yo a ti no te convencí de que Jesús es el camino al cielo. El Espíritu Santo te convenció de que vas a ser hijo de Dios a través de Él. Pasaron algunas cosas que te las voy a leer rápido de lo que sucedió, de la gracia recibida, gracia compartida. Para que tú compartas esto, tienes que saber cómo vivías antes de ser cristiano. ¿Cómo eras antes de ser cristiano? ¿Cuáles eran tus problemas? ¿Cómo vivías antes de tener a Cristo en tu corazón? Lo primero que tienes que hacer es eso. ¿Cómo era yo antes de ser cristiano? Era un alcohólico, era un drogadicto, era un enojón, era una persona que tenía envidia, celos. ¿Cómo eras antes de ser cristiano? No te dé pena decirle a la gente cómo eras antes de ser cristiano. No, yo era un grosero, yo era un envidioso, o simplemente no, pues yo la verdad yo no era tan mal, pero necesitaba a Cristo Jesús. Tienes que compartir cómo eras. La segunda cosa es compártele a la gente cómo entregaste tu vida a Jesús. ¿Cómo le diste tu vida a Jesús? ¿Cómo es de que tú le entregaste tu vida a Jesús? Saulo se le apareció Dios en una luz, lo dejó ciego. ¿A
ti cómo se te apareció Jesús? A mí se me apareció en un grupo de vida un miércoles 23 de septiembre de 1997 en una reunión familiar. Al final de la reunión me compartieron el evangelio y yo dije: yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero entrar al cielo cuando yo me muera. Ahí lo acepté y a partir de ahí comencé a hablar de Cristo. A partir de ahí dejé a un lado mi sueño de regresarme a México y poner una óptica, porque soy optometrista, y hacer mucho dinero. Dejé a un lado el sueño de querer. Cuando me casé también compartí con mi esposa, pues estudio aquí en Estados Unidos, recibo mi práctica para hacer exámenes de la vista y con eso nos hacemos millonarios. Dejé a un lado ese sueño por predicar el evangelio. Dejé a un lado la tentación de trabajar con un pastor que me ofrecía un sueldo muy bueno a mi esposa, una casa y la posibilidad de seguir viajando y estar en televisión, porque no era lo que Dios me llamó a hacer. Dios me llamó para predicar en esta área a un grupo de hispanos, que va a predicar a un montón de gente y que vamos a compartir el evangelio a mucha gente. Yo dejé eso a un lado. Pues igual tú seguramente vas a tener que dejar a un lado algunas cositas, vas a tener que mejorar para predicar el evangelio, para hablar de Jesús. Vas a dejarte a un lado tu miedo, tu vergüenza, tu temor, tu cansancio, tu hambre, para poder compartir de Cristo Jesús. ¿Te puedo tirar una última pedradita y nos vamos a casa? ¿Cuántas personas conoces y no les has hablado de Cristo Jesús? ¿Sabes por qué? Porque dices: es que yo no estoy bien, es que yo no me he portado bien, por eso no les voy a hablar. Pues tú les estás robando la oportunidad de que entren al cielo. Y como dice una canción muy viejita: quita la piedra, dejar el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, que ese es tu deber. Si el agua se estanca, no podrá correr. Esa canción me la aprendí hace aproximadamente como 35 años. Una persona que no está en este país nos habló de Cristo Jesús a nosotros, pero lo aceptamos hasta que venimos para acá. Iglesia, tenemos que compartir de Cristo Jesús. Y para compartir tiempo de Cristo Jesús, ¿qué crees? Pasa tiempo con la gente. No seas nada más de los que quieren hablar de Cristo y pasa tiempo con la gente. Los discípulos pasaron tiempo con las personas. Los discípulos pasaron tiempo con Pablo y después Pablo se fue a predicar. Ahora tú dices: pues yo tengo mucho tiempo en el evangelio, pero no he predicado. Bueno, invita a los demás para que les hablen a Jesús. ¿Te puedes imaginar de que si cada uno de nosotros le compartimos a 10 de nuestros amigos de Cristo Jesús, quizás uno acepte? ¿Te puedes imaginar de que si tú le compartes a la gente del amor de Jesús, les estás invitando a que cuando mueran entren al cielo? ¡Wow! Y que sean como los futbolistas, que cuando alguien le da un pase para meter gol, el otro lo mete y no va a festejar el que metió el gol, sino le va a agradecer al que le dio el pase y le dice: por ti estoy aquí en el cielo. Que también la gente diga: ay, qué bueno que me compartiste el evangelio, porque por ti hoy tengo a Cristo en mi corazón y soy salvo.